este 2020 se conmemoran 200 años de lo que llamamos la primera visión del profeta José Smith, donde vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo y dio inicio a la restauración de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Déjenme hablar un poco de esto y para iniciar con algo que creo que para la mayoría es común debido a esta gran película que se llama Los 10 Mandamientos, donde se relata la historia del profeta Moisés. ¿La recuerdan? El profeta Moisés nació en Egipto y cuando nació había un edicto vigente de que todo varón recién nacido debería morir. Su madre, para salvarle la vida, hizo una canastilla de junco y puso a Moisés ahí, lo echó al río. Este bebé elegido de Dios fue encontrado por la hija de Faraón, quien se lo quedó y lo crió como su propio hijo. Siendo adulto, Moisés se fue de Egipto, fue a vivir a Madián. Y estando ahí, un día que estaba apacentando ovejas, vio una zarza que ardía, pero no se quemaba. Oh, y se quiso acercar a ver qué era lo que sucedía. Tuvo un encuentro con Dios, con el Dios del cielo y de la tierra. Y él le dijo: Moisés, tengo una misión para ti. La misión que le encargó era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, de sacarlo de Egipto. Esto fue lo que por principio le pidió el Señor al profeta Moisés. ¿Quién era este pueblo de Israel? Eran descendientes del gran patriarca Abraham. Abraham había recibido la promesa de Dios que su descendencia, o voy a decirlo así, sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, de manera perpetua, serían los encargados de llevar el Evangelio de Jesucristo durante todas las épocas de la tierra, no solamente en el tiempo del Antiguo Testamento, sino en todas las épocas de la tierra hasta nuestro tiempo. Sus generaciones tendrían el sacerdocio y con ese sacerdocio serían los encargados de predicar el Evangelio y administrar las ordenanzas de salvación a todos los habitantes de la tierra. Estas eran las promesas para el pueblo de Israel y sin embargo en este tiempo el pueblo había perdido el rumbo. Los 400 años que habían estado en Egipto habían hecho que ellos perdieran su identidad, que perdieran su cultura, que perdieran su religión. Muchos de ellos se habían olvidado del Dios de sus padres, del Dios verdadero, y habían empezado a adorar a los dioses de sus detractores. La gran misión que tuvo el profeta Moisés, que tuvo por inicio el sacar al pueblo de Egipto, pero la gran misión era restaurar el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Y quizá alguno de ustedes me va a decir: ¿cómo de Jesucristo si no se menciona en el Antiguo Testamento el nombre de Jesucristo? Y sin embargo, déjame decirte que eran cristianos. Ahí al final del Éxodo se le dan a Moisés algunas ordenanzas que tienen que hacer ellos en el tabernáculo. Y una de ellas era la expiación por el pecado. Y tenían que llevar un cordero sin defecto y sin mancha y sacrificarlo, y de esa manera sus pecados eran perdonados. Esto no era otra cosa que un símbolo de Jesucristo, el Cordero de Dios que iba a ser inmolado por los pecados de la humanidad. Esta restauración no fue la primera ni tampoco fue la última. Jesucristo estableció su iglesia primero con Adán, el primer hombre, 4000 años antes de Cristo, según la cronología de la Biblia. Después con el profeta Enoc, cuya ciudad era Sión y que con el tiempo fue trasladada al cielo. Después con el profeta Noé. Fue el diluvio y después quedaron él y su familia y se estableció la iglesia. Y
después, 2000 años antes de Cristo, con el profeta Abraham, con quien Dios hizo importantes convenios y con él también se estableció su iglesia. Después continuó Moisés. Y de Moisés hasta el profeta Nehemías, que según los eruditos es el más moderno del Antiguo Testamento, incluso después de Malaquías, que es el último libro que aparece en el Antiguo Testamento. Después de ahí sigue este periodo que se llama Entre Testamentos, que es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que abarca un periodo más o menos de 400 años en el que no se tiene un registro de profetas o revelación, al menos un registro confiable. El pueblo de Dios otra vez había perdido el rumbo, pero esta vez el Evangelio o la Iglesia de Jesucristo sería restaurada por el mismo Hijo de Dios, por el Señor Jesucristo. Él vino y enseñó su Evangelio, y hay registro en el Nuevo Testamento de que hubo ordenanzas, hubo sacerdocio, hubo oficio en el sacerdocio, primero con el Señor Jesucristo, y después la iglesia continuó con Pedro a la cabeza y sus apóstoles. También se registra que esta iglesia no duró más allá del primer siglo. Antes de que terminara el primer siglo, ellos fueron perseguidos y fueron torturados, fueron muertos. Todos los profetas, el último del que se tiene registro, pues Juan, que escribe el Apocalipsis, que fue exiliado en la isla de Patmos, y después de ahí la iglesia de Cristo ya no estuvo sobre la tierra. Pero esto es lo que conmemoramos, esta es la noticia, que el Señor, tal y como lo había hecho con Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés y el mismo Señor Jesucristo, en estos últimos días Él se presentó ante un profeta para restaurar su iglesia, su verdad sobre la tierra. En el año de 1820, hace 200 años, vivía en Nueva York, en una provincia llamada Palmira, una familia humilde, trabajadora y cristiana, y en el seno de esa familia había un joven que se llamaba José Smith. José Smith desde muy joven empezó a sentir inquietud en cuanto al tema de la religión. Él se preguntaba por qué un mismo pasaje de las Escrituras se interpreta de tantas maneras distintas. ¿Cuál de todas las iglesias es la verdadera? Todas están en error. Con estas dudas, un día estaba estudiando la Biblia y encontró en Santiago un consejo que decía: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. José Smith decidió seguir el consejo de Santiago, y en una mañana de primavera fue a una arboleda cercana a su hogar y se arrodilló para elevar a Dios los deseos de su corazón. Él describe que como respuesta a su oración vio una columna de luz. Y en la columna de luz vio a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Dijo que uno de ellos, llamándolo por su nombre, le dijo: este es mi hijo amado, escúchalo. Como resultado a su oración, el profeta José Smith vio al Padre y al Hijo. Y esta visión dio inicio a la restauración de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo en nuestro tiempo. Dios siempre ha hecho algo para que las personas sepan que el llamamiento de los profetas es de origen divino. Esto fue y es muy relevante para evitar que haya personas que se autoproclamen profetas, aunque no lo sean. En el caso del profeta José Smith, Dios le entregó un registro, una historia grabada
en láminas de oro, que llamamos las planchas de oro, y él la tradujo de un idioma antiguo al inglés por el don y el poder de Dios. Este libro, ahora traducido en muchas lenguas, se llama el Libro de Mormón. El Libro de Mormón narra o da cuenta de una familia, de una rama justa de la casa de Israel que fue guiada, traída por el Señor al continente americano. Ellos conocían el Evangelio de Jesucristo y en general lo vivieron, lo practicaban. De hecho, este libro registra la visita personal del Señor Jesucristo a las Américas. Aquí también él enseñó su evangelio. Después de su crucifixión y su resurrección en Jerusalén, él vino y visitó este continente. Toda persona que lea este libro con buena voluntad va a poder sentir por el poder del Espíritu Santo que el registro es verdadero. Y entonces podrá saber que José Smith fue llamado por Dios para establecer su obra en estos últimos días. Quiero decirles que yo sé que Dios ha llamado al profeta José Smith en esta última dispensación para establecer su iglesia. Sé que el Libro de Mormón es un libro de escritura sagrada semejante a la Biblia. Y estoy feliz de poder contar con esa verdad en mi vida. Es lo que les quería compartir.